Y el contentamiento lo tenemos planteado como una defensa de Dios contra el pecado. Vamos a desarrollar el tema a partir de un bosquejo que tenemos, que se llama la teología de la pobreza en contra de la teología de la prosperidad. Son dos visiones del mundo que casi todos conocemos, una que viene de la religión tradicional y otra que viene de los nuevos neoevangélicos que han conquistado el mundo por medio de la teología de la prosperidad. Como es un tema largo, les voy a pedir un favor. Anoten sus preguntas en estos papelitos, de pronto alguien me ayuda a repartirlos, y al final hacemos una retroalimentación. Y les pido un poquitico de atención para que avancemos, porque como les digo, el tema es un poquito largo. Voy a orar. Señor, por favor ayúdanos a comprender este tema, que es de suma importancia para nuestro entendimiento, para que podamos compartirlo con hermanos que se congregan en iglesias con problemas doctrinales. Ayúdanos a poner nuestra atención en la verdad y no permitas que nos distraigamos con las vanidades del mundo. Capacita, Señor, a tu siervo y fortalece nuestras debilidades y permite que todos entendamos con claridad lo que nos quieres decir hoy a través de tu palabra. Estos dos teorías o teologías, la de la pobreza y la de la prosperidad, son dos extremos de un solo problema. Aquí tenemos el extremo de la teología de la pobreza franciscana, y aquí tenemos la teología de la prosperidad. Nosotros vamos a tratar de llegar a un justo medio, pero no por lo que nosotros pensamos, sino por lo que dice la palabra. Como voy a usar una palabra que de pronto algunos conocen, la palabra cosmovisión, yo la quiero definir antes para que sea más fácil entender todo el texto o toda la enseñanza. La cosmovisión significa la visión del mundo. Es una imagen o figura general de la existencia, desde la realidad o del mundo, que una persona, sociedad o cultura tiene en una época determinada. Entonces, la cosmovisión que nosotros tenemos hoy, o sea, la visión del mundo, es muy distinta a la cosmovisión que tenían nuestros abuelos, o Calvino, o Lutero, o Pablo, en su época en el siglo I. Es por eso que tenemos que estar muy centrados en ese tema, porque la cosmovisión es lo que de esa manera actuamos, es como la filosofía de cada época en la que vivimos. Como vimos la vez pasada, nosotros vivimos en una cosmovisión postmodernista, ¿se acuerdan? Hace un mes. Y nosotros debemos conocer muy bien dónde nos movemos. Entonces, esto que vamos a ver hoy es básicamente un tema en el cual vamos a clarificar un montón de comportamientos de personas religiosas o inclusive hermanos creyentes que se han ido a alguno de los extremos. Entonces vamos a tratar de llegar a la mitad. Y vamos a leer primero Juan 15:3, por favor, en sus Biblias. Porque nosotros hemos estado sucios o manchados por medio de la posmodernidad. Ha permeado nuestra vida y tenemos muchos comportamientos postmodernos, aunque no lo creamos. ¿Llegamos ya? Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que nos limpia es la palabra, no la teoría. Nosotros somos unas criaturas, pero como les dije al principio, tenemos que ir aprendiendo a través de la palabra. Pedirle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica, que podamos avanzar a través de la enseñanza bíblica por medio de esa aplicación en nuestras vidas. Es muy difícil que nosotros nos centremos realmente
en vivir una vida según la palabra si no tenemos claro un, un tema que se llama la recompensa eterna. Si nosotros vivimos en esta tierra para tener recompensas o gratificaciones terrenales, no vamos a estar enfocados donde debe ser, porque nuestra recompensa debe ser enfocada hacia la eternidad. Nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no en las pequeñas cosas o problemas que tengamos en esta tierra. Es por eso que el Señor, en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, no la vamos a leer, la parábola no, la enseñanza del rico y Lázaro, expuso que nuestra posición en el reino de Dios será inversamente proporcional a la manera en que nos gratifiquemos en esta vida. El hecho de que pocos entiendan esto ha generado un desequilibrio en este tema, poniendo dos visiones teológicas opuestas, lo que les decía, la pobreza y la prosperidad. Pero yo les voy a cambiar un poquitico el nombre, porque teología es el conocimiento de Dios y su palabra. Entonces creo que hablar de teología de la pobreza o teología de la prosperidad les queda grande el título, por así decirlo. Entonces vamos a ponerle doctrina de la pobreza y doctrina de la prosperidad. ¿Qué es una doctrina? Es un conjunto de enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso o ideológico. Entonces vamos a hablar no de la teología de la pobreza o de la prosperidad, sino de las doctrinas, porque en realidad no son teología. Empezaremos por la doctrina de la pobreza. Durante mucho tiempo se predicó lo que hemos conocido como doctrina de la pobreza, especialmente en Latinoamérica. Esta cosmovisión en el área de las finanzas estaba muy arraigada y le decía al creyente que tenía que prescindir de todo lo material y vivir en la pobreza. ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguna vez han oído hablar de los pozos de pobreza? Sí, bueno, los pozos de pobreza es un tema de la religión católica y ellos decían que tenían 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Y por medio de esos 3 votos, que realmente eran obras, o son obras, ellos pretendían parecerse, imitar la vida de Jesucristo y por medio de eso ganar la vida eterna. Era un sistema de obras. Nosotros sabemos que no es por obras que se llega a la vida eterna, sino por medio de la obra, sino por medio de la obra del Señor. Inclusive confundían las bienaventuranzas. Recuerdan que Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ellos decían: nosotros los pobres, materialmente hablando, entonces nos merecemos el cielo. Pero se les olvidaba lo que decía en espíritu. Cuando se habla en espíritu, se habla de nosotros, los que estábamos muertos espiritualmente, carentes y necesitados del Espíritu Santo, y que solamente por medio de Jesucristo podemos llegar a la vida eterna. No está hablando de pobreza material ese versículo, y sigue siendo el emblema, el versículo principal de los franciscanos, por ejemplo, que hacen votos de pobreza. Pero vamos a decir, ¿qué es la pobreza? Porque es muy importante que ustedes tengan claro cómo se define cada palabra. ¿Y qué es pobreza? Es la falta o necesidad, o sea, que no se tiene lo necesario para vivir. No se tiene lo necesario para vivir. Eso es pobreza. El que está carente de lo básico. La pobreza o miseria también puede ser tomado como un yugo. Ojo que no les estoy diciendo aquí que sea una herencia generacional ni mucho menos, sino que es un yugo que se transmite de generación a generación, pero no espiritualmente ni biológicamente, sino que se transmite por el contacto social y por el pensamiento que tienen los padres de familia en una familia. Son aquellos que todo el tiempo están diciendo y defendiendo la pobreza, y somos pobres, y a nosotros Dios nos hizo así, y nuestra pobreza es nuestra mayor riqueza, y somos buenos por eso. Inclusive tildan a los ricos de malos. Y nosotros encontramos que hay ricos en la Biblia muy buenos, no sé, Salomón, David, Abraham, pero ellos se meten en esa concha de que son pobres y no quieren salir de ahí.
han oído, por ejemplo, un saludo muy común cuando alguien pasa y no lo saluda a uno, uno le dice, hey, ya no saluda, ¿consiguió plata o qué? Miren la profundidad de ese pensamiento. Es decir, nosotros seguimos siendo pobres y este ya se cambió de estrato. No es que tengamos que seguir siendo pobres o seguir siendo ricos, eso ya lo decidirá el Señor, pero no nos debemos meter en ese hueco de que somos pobres y eso es bueno para el Señor, porque no es bueno para el Señor. Tampoco es malo, de eso no se trata. Entonces, recuerden que 1 Samuel 2:7 dice, Jehová empobrece, Él enriquece, abate y enaltece. O sea, depende del Señor que usted tenga o que no tenga dinero, que tenga más o menos, poquito o mucho. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual de la persona. Aunque es cierto que en Deuteronomio 28 el Señor expone la pobreza como una maldición. Eso es cierto. Aquellos que no tienen, que no han cumplido con su palabra, aquellos que no han seguido sus mandamientos. Y manda la pobreza como una maldición. Pero, hablando de pobreza, vamos a definir cuáles son nuestras necesidades reales. En Mateo 6, que es un texto al cual recurrimos mucho, porque es muy rico en este contexto, dice que nosotros tenemos básicamente dos necesidades: comida y vestido. Mateo 6, 31, 32 dice, no os afanéis. Mateo 6, 31, 32. Hablando de alimentos y abrigos. Dicen todo lo siguiente. No os afanéis, pues diciendo, voy en el 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es el Señor quien provee eso es lo básico. Quien tiene eso, abrigo, estoy hablando de abrigo como el vestido y la casa donde vivir, ya sea arrendada, prestada, comprada, donada. El Señor no dice cómo nos va a proveer una vivienda, pueden dar muchas formas. Y alimento. Si tenemos abrigo, que es el vestido y la casa, y alimento, ya no somos pobres, ya tenemos cubierto lo básico. Recuerden que pobre es el que no tiene cubierto eso básico, pobre es el que está durmiendo en la calle, el que tiene que estar hurgando en la basura para buscar algo que comer, ese es un pobre. Puede que nosotros vivamos momentos de escasez, pero si tenemos alimento y tenemos abrigo, una vivienda, tenemos vestido, no somos pobres. Tenemos algunos momentos de escasez. También podemos llegar a la pobreza, no solamente por una maldición del Señor, como dice el Deuteronomio 28, sino por nuestra mala administración, porque hemos botado el dinero, porque no hemos confiado en la palabra del Señor para administrarlo, sino que hemos confiado en nosotros mismos. Pero a veces también la pobreza es una bendición, porque el Señor permite que nosotros lleguemos a tener épocas de pobreza, literal pobreza, en su soberanía, cuando necesita que nosotros tengamos una disciplina formativa. A veces nos quita todas las cosas para decirnos, hijo, voltea la mirada hacia mí, olvídate de todo esto terrenal y búscame a mí. Lo digo por experiencia propia porque me ha tocado ver en mi vida pecaminosa cómo no buscaba al Señor en los tiempos que teníamos abundancia, pero en los tiempos de escasez sí me toca arrodillarme a pedirle al Señor que nos ayude, no solo en lo material sino en lo espiritual. Entonces, la pobreza también puede ser una bendición cuando es una disciplina del Señor. Job 5:17 dice, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y Hebreos 12:6, Hebreos 12, del 6 al 11 dice, si quieren vamos allá, si pueden buscarlo.
Dice Hebreos 12:6. Yo creo que tengo la versión Reina Valera. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, a veces la pobreza, por la miseria, no la escasez, se vuelve una disciplina del Señor y se vuelve una bendición. Tenemos que saber detectar qué es lo que está pasando en nuestra vida por medio de la lectura de la palabra y por medio de la oración. Pero dice también Deuteronomio 15, dice 15:4, dice, no deberá haber pobres entre tu pueblo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pobrecía. ¿Cierto? De pronto es algo como inconsistente. Vamos a ver que no es inconsistente. Deuteronomio 15, del 4 al 5, vamos a ver qué dice, por favor, lleguemos allá. Y eso se puede aplicar al pueblo de Israel o a hoy, a la Iglesia de Cristo. Del 4 al 5, dice así, Deuteronomio 15, del 4 al 5. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, y cumplas fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno. Eso dice la palabra de Dios, no deberá haber pobres. Pero entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Porque es que hay pobres, y hay pobres que son nuestros hermanos. Dice que no deberá haber pobres, siempre y cuando cumplamos lo que dice su palabra, y es que seamos fieles. Entonces, eso nos exige aquí dos cosas, dice fidelidad y amor. ¿Para qué? Para que no haya pobres, pero realmente no somos ni fieles ni amorosos. Entonces, ¿qué hay? Vamos a mirar. Lo primero, la fidelidad, en el sentido de que sus hijos, o sea, su pueblo, debemos ser fieles administradores en excelencia de lo que Dios nos ha encargado. Y esto implica haber salido de las conductas en contra de la mayordomía bíblica y ser obedientes, ordenados y fieles en el manejo de las finanzas, sean pocas o muchas. Entonces, si no somos fieles, como dice el Señor, podemos caer en un pecado de desorden administrativo y botar el dinero. Por eso podemos llegar a la pobreza. Pero miren la otra faceta, que quizás es más importante, que es el amor. Dice que nuestra hermandad tiene que ser tal que si alguno de nuestros hermanos en Cristo está en dificultades, estamos en la obligación de ayudarle. Como decían los hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén, no de un modo socialista como algunos han interpretado, sino sabiendo que todo pertenece a Dios y que nuestros recursos deben estar disponibles a los más necesitados. Entonces, si nosotros somos fieles administradores y si nosotros somos de verdad amorosos con nuestros hermanos, no debería haber pobres. No debería. La palabra no dice, no debe, no habrá pobres, sino no deberá haber pobres. Es un condicionante que nos dice, no deberá haber pobres, pero ustedes tienen que cumplir esta parte. Fidelidad, buena administración y amor. O sea, generosidad con los hermanos en problemas. Miren lo que dice Hechos 4, del 32 al 35. Les voy a leer. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Estos hombres de la primera iglesia en Jerusalén entendieron claramente el tema del amor, y entre todos se ayudaban. Para resumir, si había fidelidad y amor, el resultado sería entonces que no habría pobreza, no habría necesitado. Pero nosotros somos un pueblo de corazón endurecido, que vemos la necesidad de nuestros hermanos y no estiramos nuestra mano para ayudar. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros lo sabe. Y también sabemos que hemos sido malos administradores. Entonces, esta promesa del Señor con un condicionante de que no debe haber pobres, no se da porque nuestra parte no ha sido cumplida. No hemos sido fieles ni hemos sido amorosos. Y el Señor en su sabiduría nos deja dos versículos bien interesantes. Salmo 9:9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9:9. O sea, el Señor sabe que siempre van a haber pobres. Y el Proverbio 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Siempre vamos a tener pobres entre nosotros, inclusive puede que nosotros pasemos por etapas de pobreza. Así que preparémonos como iglesia para socorrer a aquellos que están en problemas, que son nuestros hermanos, sin juzgarlos y decir, no, es que este tipo malgastó su dinero. Realmente hay que ayudar. Bueno, pero todo esto, como lo dice la palabra, es cierto, pero miren que nunca la palabra del Señor exalta la pobreza como una virtud o como algo agradable a Dios. Por esta razón, la doctrina de la pobreza no tiene fundamento bíblico. Los defensores de esta doctrina enseñan que una persona rica no puede entrar al reino de los cielos y se justifican en el pasaje del hombre rico en Mateo 19, 23, 24. Si que lo leemos, que es un pasaje bien interesante. Mateo 19, 23, 24. Llegamos. Esa es es el contexto está hablando de un hombre muy rico. Voy a leerles. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, por segunda vez se los dice, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando el Señor repite una cosa dos veces, es porque es muy importante. Seguidamente, el versículo 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo a los hombres, y esta es la clave, el versículo 26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así como Dios puede hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja, de esa misma manera Dios puede hacer que un rico entre al reino de los cielos. No es que ningún rico vaya a estar en los cielos, porque como vimos algunos ejemplos como Salomón o como Abraham, eran muy ricos, el Señor los puede hacer entrar, porque es la obra de Él, no de ninguna persona. Como ven, son pasajes malinterpretados, sacados fuera de contexto, pues Jesús apuntaba a una conducta específica del hombre a causa de su naturaleza caída, que era el apego o amor a sus bienes, y lo difícil que es un amador a las riquezas entre el reino de Dios. Ese es el tema. Cuando
una persona tiene demasiados bienes, se concentra demasiado en cuidar todo lo que tiene, o en generar más riquezas, y se olvida de su relación con el Señor. Por eso es que es más difícil para los que tienen tantos bienes y riquezas entrar al reino de los cielos. Pero no es imposible, como lo dice el Señor. Vamos a Eclesiastés 5, del 10 al 12. Eclesiastés, escrito por Salomón, es el hombre, según la Biblia, más sabio de la tierra, y además Eclesiastés 5, 10 al 12. Eclesiastés 5, 10 al 12. Salomón fue muy sabio, o el más sabio, y fue muy rico, tenía mucha riqueza. Entonces, ¿qué dice Salomón en esos versículos? Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. El que tiene muchas propiedades, muchos bienes, está siempre pensando en cómo protegerlo, en me van a robar, en cómo hago para que esta riqueza se multiplique por más. Y eso realmente, volvemos al tema, la riqueza no es mala. Es malo si nosotros ponemos nuestro amor en la riqueza. Así que el problema es el amor del dinero, no el dinero en sí. El hecho de entender esto derriba ese argumento del medioevo, de los franciscanos, que decían que por medio de la pobreza era que se entraba al cielo. Y vemos todavía por ahí monjes descalzos con un hábito café oscuro de este color, raído, pidiendo por ahí en las calles. Esa primera parte nos habló de la pobreza. Estamos en ese extremo. Ahora vamos para el otro extremo, que es la prosperidad. ¿Qué pretende realmente esa doctrina de la prosperidad? Vamos a entenderla o a esbozarla un poquito, a ver si llegamos al justo medio que nos propone la Biblia. No vamos a llegar exactamente al medio, pero nos vamos a acercar. Por otro lado, los que predican una doctrina de la prosperidad con este mensaje: bienestar, riqueza y éxito seguro para aquellos que entreguen su vida al Señor. Ese es el resumen. Esos predicadores que dicen: venga los pies del Señor, que aquí hay de todo para todos. Tenemos en los cielos un garaje lleno de cosas. ¿Qué necesita? ¿Una nevera, un carro nuevo? ¿Qué quiere? ¿Una casa? ¿A quién? Se lo bajamos del cielo y se lo entregamos a usted. Esa es la promesa de los predicadores de la prosperidad. Y ese tema, juntado con la globalización y la inmediatez de las comunicaciones, ha vuelto que esa sea una plaga mundial. Todo el mundo ha caído en ese problema, por así decirlo, en ese pecado, porque estamos súper comunicados. Entonces, cuando alguien oye por aquí algo que le gusta, como que le van a entregar muchas riquezas, se pega y se pega y se pega y se va pegando entre todos. Hay un teólogo africano que se llama Kwabena Asamoah, que definió la doctrina de la prosperidad de una forma muy clara. El hermano Kwabena lo definió así. Atención: la predicación, la interpretación, la enseñanza de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, de una manera egoísta que pone su énfasis en el consumismo para sugerir que la posesión de cosas materiales y la riqueza son los indicadores necesarios del cristianismo en general y la aprobación de Dios. La prosperidad, según Kwabena, es la predicación, la interpretación, la enseñanza de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, de una manera egoísta que pone su énfasis en el consumismo para sugerir que la posesión de cosas materiales y la riqueza son los indicadores necesarios del cristianismo en general y la aprobación de Dios. Es decir, la teoría o la doctrina de la prosperidad dice: los que tengan mucho dinero es porque Dios los aprobó. Es básicamente lo que dice este hermano Kwabena. El mensaje de la prosperidad pone al hombre como el centro del Evangelio y de todo.
Es decir, es antropocentrista, antropo-hombre centrista, antropocentrista. Mientras que el verdadero evangelio tiene como centro al Señor Jesucristo. O sea que es cristocéntrico. Pero entonces, ¿cómo luchamos contra ese versículo en Juan que dice, yo deseo que seas prosperado? Que es el que siempre sacan a relucir. Hermano, yo deseo que seas prosperado, dice el Señor. Bueno, los promotores de esta doctrina se basan en lo que el apóstol Juan le dice a sus discípulos. Y se lo dice en Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Lo importante aquí es que miremos, en primer lugar, qué significa así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Dios se deleita en la prosperidad de sus hijos. Pero no podemos circunscribir esta prosperidad solo al ámbito material o del dinero. Además, debemos observar que existe una conexión vital en este pasaje entre alma y prosperidad. ¿Cómo prospera tu alma? Las escrituras dicen que el alma, que también lo encontramos en la Biblia como corazón o espíritu, es parte del hombre, la cual está formada a su vez por pensamientos, sentimientos, voluntad e intelecto. Desde el punto de vista de Dios, prosperar en el alma es que toda ella esté bajo la dirección del Espíritu Santo, es decir, alineada a la palabra de Dios. O sea que nuestra manera de pensar, sentir y actuar esté cada vez más en sintonía con nuestro Creador y su propósito para cada uno. Esta prosperidad está ligada a los principios bíblicos. Es decir, vamos a llegar a una definición de prosperidad que tiene que ver con nuestra alma. El servicio de nosotros al reino de Dios. No se refiere, tercera de Juan 2, no se refiere a una prosperidad material. También, como lo sacan del contexto y engañan a la gente. Pero ¿a quiénes engañan? A aquellos que no estudian la palabra. A eso nos engañan. Josué 1.8. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la prosperidad desde una perspectiva bíblica, como lo dice Josué. Hay un autor, o unos autores que tienen esta definición de prosperidad. Miren, tan interesante. Los autores se llaman Hill y Pitts. La prosperidad puede ser definida como la suficiente provisión de Dios para llevar a cabo sus instrucciones. Él quiere prosperarnos y darnos en abundancia para toda buena obra, para propósitos específicos del reino. La prosperidad, según el Señor, según la palabra, es darnos todo lo que necesitamos para cumplir con la obra que Él nos ha encargado. Esa es la prosperidad. No para nuestros propios deleites, sino para cumplir con la obra del Señor. La prosperidad, dice Asamoah, este teólogo africano, la prosperidad no es ajena a la Escritura. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, pero el Evangelio de la prosperidad distorsiona la bendición al darle el sentido de solo bendición material. Que en realidad lo material es lo menos importante, porque esto material algún día se acabará, no sabemos si pronto, ojalá sea pronto que el Señor venga, o si falta mucho, pero esto va a ser consumido, va a ser purificado por la llama. Como le digo a mi esposa y a mi hijo, este firmamento va a ser corrido como un telón y vamos a tener una nueva tierra y un nuevo cielo. O sea que todo lo que hayamos acumulado aquí de nada va a servir. De nada va a servir. Por eso lo que necesitamos hacer es tesoros en el cielo, donde la polilla ni el hollín corrompe.
John MacArthur dice lo siguiente: al Señor le preocupan sus necesidades materiales y promete suplirlas. Él no ignora su trabajo industrioso, el ahorro ni la sabia inversión, pero él sí rechaza aberraciones como el evangelio de la prosperidad y los métodos humanos basados en la acumulación y el acaparamiento. También estamos de acuerdo con John MacArthur en lo que dice. Vamos a Romanos 8:28 para poder redondear esta definición de prosperidad. Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28 dice: ¿llegamos? Amén. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, si Él dispone todas las cosas para el bien de nosotros, ¿qué es eso? Prosperidad, ¿cierto? Entonces miren pero miren lo que sigue. Voy a repetirlo completo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. De acuerdo con su propósito. Entonces, no podemos dejar la definición a la mitad y olvidarnos de la segunda parte del versículo. La prosperidad, el Señor nos da prosperidad, según ese versículo, y según toda su palabra, pero de acuerdo con su propósito, para lo que hemos sido llamados, no para nuestros propósitos egoístas. Ser prósperos no es algo incorrecto, pero para que esté en el orden correcto y con la bendición de Dios, esa prosperidad es el resultado de haber sido un administrador fiel, aplicando los principios que Dios establece en su palabra y poniendo a Dios como siempre en nuestras vidas, como siempre primero en nuestras vidas. Nunca podemos hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. Eso lo dice Howard Dayton en un libro que se llama Tu dinero cuenta, muy recomendado. Entonces, vamos a ir resumiendo un poquito esas dos primeras doctrinas. La teología de la pobreza, vemos que es una aberración, vemos que tergiversan la palabra y dejan a la gente inclusive por generaciones esclavos de una pobreza que no es bíblicamente mandada. Y la teología de la prosperidad, que es otra aberración, que es el otro extremo. Quizás pienso yo que esa teología de la prosperidad es como un resultado de la teología de la pobreza. Tanto le hablaban a la gente, a nuestros hermanos o a las personas en general de esa teología de la pobreza, y les hablaban que cuando alguien les habló de lo contrario, no, es que la Biblia dice que debemos ser prósperos, reaccionaron al revés y se fueron al otro extremo. Entonces, posiblemente esa teoría de la prosperidad es una reacción a esa teoría de la pobreza. Pero nosotros el Señor nos manda a buscar el justo medio que la palabra de Dios nos propone. Les quiero leer algo que dice Larry Burker en su libro Los negocios de la Biblia, para terminar el tema de la prosperidad. Los líderes cristianos que están dirigiendo una congregación al frente de ministerios cristianos o en negocios parecen esforzarse demasiado por mostrar lo ricos que son con la ayuda de Dios, pero no encuentro casi ninguna persona no creyente que se quede bien impresionada por el argumento de la riqueza ni del éxito. Han visto demasiada riqueza entre hombres del mundo como para saber que no solo las personas de vida recta acumulan dinero. Lo que sí impresiona tanto a los creyentes como a los que no lo son es la vida de esos pocos individuos que aprendieron a controlar su estilo de vida y emplean la abundancia que reciben de Dios para ayudar a otros y para extender la palabra de Dios. Esos sí son los que impresionan. Los que reciben mucho, pero también son muy generosos, tanto para los hermanos en condiciones desfavorables, como para ayudar a la obra de Dios para que avance. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está el equilibrio?
si tenemos una pobreza y una prosperidad al lado y lado, nosotros tenemos que estar en la mitad con una cosa que se llama contentamiento, que es descrita por la Biblia en muchas partes. Y el contentamiento no tiene nada que ver con lo que tengamos. Uno puede estar contento con lo que tiene estando en escasez, o contento con lo que tiene estando en abundancia. No tiene nada que ver con las posesiones. La perspectiva bíblica es una doctrina del contentamiento. Esta es diferente a la resignación. No es que voy a resignarme porque eso es lo que el Señor me da. No, de eso no se trata. Tampoco es esa inactividad que trae la pobreza. No, yo ¿por qué voy a trabajar si yo siempre he sido pobre y voy a seguir siendo pobre? No se trata de eso. Y tampoco lo otro, esa avaricia o interés desmedido por las cosas materiales. Tampoco. Es estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Generalmente a través de nuestro trabajo tenemos que trabajar, porque recuerden lo que dice la palabra: el que no trabaja, que no coma. Dios no condena el deseo de que nosotros mejoremos nuestra situación material, ni condena el derecho a la propiedad privada. Recuerden en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira fueron y entregaron el precio de lo que habían vendido. El énfasis que le pongo aquí no es que ellos murieron por engañar al Espíritu Santo, sino que Pedro les dijo: vea, es que eso era suyo o es suyo, si ustedes se lo quieren quedar no había problema, ¿cierto? O sea, hay derecho a la propiedad privada en la Biblia. El problema de Ananías y Zafira fue que le mintieron al Espíritu Santo. Y eso me habían podido decir: venga, no, es que venimos a una casa y les traemos la mitad. No hay problema. Las Escrituras no ponen peso alguno sobre lo material como medida de fe o de espiritualidad. Cristo mismo dejó bien claro que lo material no determina lo espiritual, y viceversa. Lucas 12:15, ¿qué dice? Dice el Señor Jesucristo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando Dios se refiere a la vida, quizás tendríamos que poner esa vida con B grande, porque es la vida eterna. Por el contrario, el Señor nos insta a vivir el contentamiento con lo que Él nos da. Y hay un versículo fundamental para hablar del contentamiento, y está en 1 Timoteo 6, del 7 al 8. Vamos a leer. 1 Timoteo 6, del 7 al 8. Primera Timoteo 6, del 7 al 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Miren que volvemos a lo que decía Mateo 6: sustento y abrigo. Teniendo eso, estemos contentos. Es suficiente. Un amigo estos días me decía: pues ¿cuántos zapatos tenés? ¿Cuántos pares? Yo le mostré 4 o 5. ¿Cuántos te pones cada día? 1. ¿Cuántas camisas tenés? 5 o 10. ¿Cuántas te pones? 1 a la camisa. No voy a poner más. O sea, aquí lo material no es lo importante. Lo importante es que nosotros pongamos los ojos en Jesús y entendamos qué es lo que quiere de nosotros y que sepamos administrar las cosas para Él. Miren que Hebreos 13 también dice algo parecido. Hebreos 13, del 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, contentos con lo que tenéis. Ahora, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Volvemos a la palabra contentamiento. Cuando ustedes digan: buenos días, ¿cómo estás? Contento. No como decimos: no, ahí vamos, no, muy duro, no, hay la lucha. Cuando nosotros logramos decir de corazón: contentos, hemos dado un gran paso. Amén. Yo no sé si conocen, han leído algo del teólogo inglés Juan Carlos Wright. Juan Carlos Wright en algunos de sus textos decía:
Uno de los grandes secretos de la felicidad en esta vida es tener un espíritu paciente y contento con lo que se posee. Entonces el equilibrio del plan de Dios está claramente definido en las Escrituras. Segunda de Corintios 8, del 14 al 15. Segunda de Corintios 8, del 14 al 15. Dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, que haya igualdad. No se trata de hacer las cosas por medio del Estado, que el Estado ponga muchos impuestos y reparta los excedentes, sino que se trata de que nuestro corazón sea realmente un corazón que ayude a nuestros hermanos en necesidad, y que cuando estemos en necesidad podamos también recibir humildemente la ayuda de nuestros hermanos. De eso se trata. Pablo entendió muy bien el equilibrio respecto a estas dos posturas, la doctrina de la pobreza y la prosperidad, cuando dijo que él estaba en contentamiento tanto en abundancia como en escasez. Recuerden Filipenses 4:11 y de 4:11 al 13. A pesar de terminar sus días en la cárcel a causa de la predicación del Evangelio de Cristo, lo podemos considerar como un hombre próspero, pues tuvo siempre lo necesario para cumplir con el propósito que Dios le dio para su vida. Recuerden que Pablo, que era ciudadano romano, eso nos puede decir que era un hombre rico, materialmente hablando, instruido, porque se instruyó a los pies de Gamaliel, uno de los mayores rabinos de la época, y el hombre al final decía: es que todo lo tengo por basura. Pero Pablo fue un hombre próspero, porque cumplió con lo que el Señor le mandó a hacer. Leamos lo que dice Filipenses 4:11, que es bastante esclarecedor acerca del contentamiento. 4:11, 13 al 13. Les voy a dar un espacio para que lleguen ahí. 4:11 al 13, Filipenses. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Busquen la palabra contentamiento, contentarme, contento en la Biblia, y la van a encontrar en unos pasajes verdaderamente preciosos que les van a contentar el alma. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía puestos los ojos en Jesús, no en lo material. Realmente, seguramente a él le interesaba saber qué iba a comer ese día. ¿Qué tenemos para hoy de almuerzo? No, pues si llegaba el almuerzo llegaba, seguramente, y si no llegaba, pues no llegaba. Pero tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero tampoco podemos rechazar la prosperidad por temor a la idolatría. O sea, mucha gente rechaza la prosperidad o la riqueza por temor a volverse un idólatra, a idolatrar esas riquezas. No la debemos rechazar, la debemos aceptar, pero con los ojos puestos en Jesús. Pero el otro lado es que, mucho menos, debemos buscar la prosperidad sin temor a la idolatría. O sea, tampoco buscar esa prosperidad sin ese temor a la idolatría. Pues, como dice Buddy Baucham, un pastor de Estados Unidos, este señor Buddy Baucham dice: Israel hubiera estado de igual de equivocado al rechazar el regalo de Dios de la tierra prometida, como no hubiera estado al adorar al regalo más que al dador. O sea, no podemos irnos a ningún extremo, sino que si el Señor nos da algo, pues disfrutemos lo que Él nos da, usémoslo para su propósito y démosle gracias al Señor. Les cuento, por ejemplo, este señor Buddy Baucham, que está vivo, es un pastor que tiene un refrán, un dicho muy cierto que dice: no busques la iglesia que esté más cerquita de tu casa, sino la que esté más cerquita de la Biblia.
Él se recorrió todo Estados Unidos buscando una iglesia y encontró la iglesia que estaba más cerquita de la Biblia según lo que él había estudiado. Es un autor que se lo recomiendo porque es muy centrado en la palabra. ¿Cómo podemos superar entonces esta tensión entre la doctrina de la pobreza y la doctrina de la prosperidad? Por medio del contentamiento. Haciendo un lado las cosas materiales, o sea, a un lado de nuestro corazón, no es que nos desechemos y la botemos, sino que no sean nuestros centros, sino que poner los ojos en Jesús y estar contentos con lo que Él nos da. Hay un autor que nosotros consultamos mucho que se llama Mario Seri, es un autor también contemporáneo y dice lo siguiente, hablando de los puritanos, porque ellos eran opuestos al lujo y a las extravagancias, pero no tuvieron un estilo de vida asceta o de renuncia pues a los placeres materiales y pues que los condujera pues como a una superioridad moral o espiritual. No, ellos tenían una vida más bien equilibrada. Él decía lo siguiente, o él dijo lo siguiente: el genio de los puritanos consistió en tener una vista bien aguda para los asuntos relacionados con el dinero, pues el criterio ético de los puritanos no estaba reglamentado por la cantidad de dinero que una persona pudiera obtener, sino por la cantidad de dinero que un hombre gastaba en él mismo. El ideal que los puritanos procuraban vivir fue conocido como la moderación o temperancia, catalogado por algunos como una especie de regla de oro. Y tuvieron razón al basarse en la ética de la gracia, pues sus escritos están llenos de la idea de que la prosperidad es solamente un don de Dios, hecho por el cual nadie debería gloriarse ni recibir la alabanza del mundo, ni siquiera entre los hermanos de la iglesia. Los puritanos decían, podían generar mucho dinero, pero lo importante para ellos no era que generaran mucho dinero y no era mal visto. Lo mal visto era qué cantidad de dinero gastaba en sí mismo. Eso sí era mal visto. Hay un autor también puritano, pero es Inglaterra, nació en 1576. Este hermano se llamó Samuel Hieron, que tenía una oración que de verdad nos conmueve, porque derrama su corazón delante del Señor. Se lo voy a leer. Oh, no dejes que mis ojos sean deslumbrados, ni que mi corazón sea hechizado con la gloria y la dulzura de los placeres terrenales. Dirige mi afecto al amor de aquellas perdurables riquezas y a aquel fruto de la sabiduría celestial, la cual es mejor que el oro y que todos los beneficios que pueda prodigar la plata. Te pido que mi principal cuidado sea tener un alma enriquecida y alimentada por tu gracia. Dios no ha prometido que nos hará ricos, ni tampoco ha dicho que tenemos que ser pobres para ser salvos, sino que nos dará conforme a su propósito para que nosotros lo llevemos a cabo en nuestra vida. Entonces nuestra mente debe estar enfocada en Dios y nuestro propósito debe ser vivir una administración bíblica y fiel al Señor. Larry Burkett, otro autor, dice: la verdad que expresa la palabra de Dios de que tan solo somos administradores de sus recursos, la tarea de determinar cuánto nos basta es mucho más simple. Como Dios es el dueño de todo y todo se recicla de generación en generación, es cuestión de determinar cuánto necesitamos esforzarnos para llevar a cabo la obra que Dios nos ha asignado durante nuestra vida. Entonces miren, es un tema que, si Dios lo permite, si me siguen invitando, lo podemos ver en la entrada. Esta es mi casa, no me metas invitación. El tema se llama cerrar el ciclo. Lo veremos con más profundidad. Cerrar el ciclo es decir, venga, yo solamente necesito anualmente esto. Todo lo que llegue después de eso no es mío, porque yo tendría cubierto mi abrigo y mi sustento, y mi alimento. De ahí para adelante es para la obra del Señor o para lo que el Señor diga. Por favor, reparte esto, Mauricio. Este es un cuadrito. ¿Cómo estamos de tiempo? No, hermano, el tiempo no es Señor. No me quiere repartir el cuadrito antes porque de pronto nos enredamos con el tiempo. Ese cuadrito que van a recibir es este.
cuadrito les muestra a cada uno de ustedes en esta columna. Vemos unos enunciados. En esta pregunta vemos lo que de esos enunciados dice la teoría de la riqueza, pero de la pobreza. En el extremo derecho lo que dice la doctrina de la prosperidad, y en el centro lo que dice la doctrina del contestamiento. Entonces, ¿cómo se usa el cuadrito? Para nosotros detectar cómo estamos nosotros en cada uno de esos temas. Por ejemplo, vamos por la columna, esta primera columna, y busquemos el pueblo de Dios. Según la doctrina de la pobreza, el pueblo de Dios debe ser pobre. Lo que vimos al principio. Pero según la doctrina de la prosperidad debe ser rico. Debe ser rico, según los que hablan de la prosperidad. Pero según el contentamiento, ¿qué debe ser el pueblo de Dios? O sea, ni rico ni pobre. Lo que tiene lo está administrando para su Señor. Por ejemplo, el dinero lo usamos con otros porque, es la última, el dinero lo usamos con otros porque la doctrina de la pobreza dice: debemos usarlo por obligación, mientras que la prosperidad dice: lo usamos para obtener resultados, para los negocios. Y la doctrina del contentamiento dice: el dinero lo usamos por amor a Dios. Por amor a Dios. Bueno, perdón, ahí dice hacerlo, ¿es usarlo o hacerlo? Debemos usarlo. Lo usamos con otros porque lo debemos hacer por obligación. Sí, pero puedes usarlo o hacerlo. Bueno, último, las posesiones son, para que dice que la pobreza es una obligación de para llegar al reino de Dios, las posesiones son malignas. Para los que hablan de la prosperidad, las posesiones son un derecho porque somos hijos del rey. Pero para nosotros las posesiones son una responsabilidad de Dios. Debemos administrarlas según lo que el Señor dice. Por detrás de la hoja se van a encontrar algunos de los versículos que hemos leído aquí. Entonces, la tablita se las dejo para que la estudien en la casa y se hagan ustedes mismos las preguntas. No es para que le hagan preguntas a nosotros, sino es personal. Podemos estar confiados en el amor de Dios para cubrir nuestras necesidades, en su buen plan para nuestra vida y en su provisión y prosperidad para llevarlo a cabo, y no en la gratificación o indulgencia personal y temporal inducida por el materialismo de este mundo. Solo hasta que ese conocimiento a través del Espíritu Santo y mediante la práctica real y vivida vaya en nuestro corazón, lograremos encender y hacerlo realidad en nuestra vida, como lo expresa el versículo insignia de este curso. Este curso se llama Tesoros en el Cielo, porque lo que queremos es poner nuestros tesoros en el cielo por medio de una mayordomía bíblica. Mateo 6:33 es el versículo que más nos ha hablado a nosotros de este tema. Y dice así Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando yo estoy buscando el reino de Dios, su propósito para mi vida, todo lo que yo necesito para cumplir con ese propósito será añadido por el Señor. Entonces, esto es todo lo que debemos pensar cuando nos hablan de prosperidad. Todo proviene de Dios para cumplir su propósito de llevarnos a su reino. Recuerden que Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de